Bueno, el día viernes y el sábado se llevó a cabo el 9º Congreso de Partidos Liberales de América Latina. Interesante, ¿eh? Fue organizado acá en Rosario por el Partido Moderado, que conduce Walter Iguren y que bueno, ya tiene personería jurídica a nivel nacional, o sea, en el orden nacional, hablando con propiedad. Se realizó en el Hotel Mediterráneo. Interesante congreso. Y en ese marco pude establecer contacto con Galo Vascones, o Vascones, como me dijo que se pronuncia en realidad. Galo Vascones es de Ecuador, es presidente ejecutivo de la Agencia de Desarrollo de Bolívar, que en realidad es la Corporación de Desarrollo Económico y Competitivo, CODECOP. Es una agencia que tiene como misión articular intereses entre lo público y lo privado. Tanto que a veces falta eso en la Argentina, ¿no? Articular intereses entre lo público y lo privado para el desarrollo de la nación. Y bueno, le digo, vamos a hablar justamente de eso a Galo, por eso lo cité para hoy en esta comunicación, porque lo que hay que debatir en la Argentina y en Latinoamérica es el desarrollo, que no es lo mismo que crecimiento. Crecimiento podemos crecer a tasas siderales. Ahora, si el crecimiento no es equitativo, que ahí sí viene el desarrollo, porque el desarrollo es crecimiento equitativo, no sirve. Bueno, vamos a hablar con Galo. ¿Cómo estás, Galo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Galo? Muy buenas tardes, Antonio. Gracias por el espacio. Un saludo fraterno a todos los hermanos argentinos desde Ecuador, la luz del mundo. Estamos aquí a las órdenes para hablar y debatir justamente del tema de desarrollo económico local y todas aquellas posibilidades que se tienen en América Latina para empezar un verdadero proceso de desarrollo. La articulación pública-privada es una necesidad absolutamente imperiosa en todos los países de América Latina. Eso es un mecanismo y un modelo que deberíamos seguir todos, puesto que aparte del sector público y el privado, aquí tienen que intervenir todos los actores socioeconómicos de un territorio. Adicionalmente a ello, la academia, por supuesto, y entonces en esa medida se establecen opciones estratégicas de desarrollo para impulsar aquellas necesidades que son sentidas, pero que además tienen potencial dentro de la vocación territorial de cada una de las jurisdicciones en las que nos desarrollamos. Y la economía lo que tiende es justamente a que sea un mecanismo por el cual empecemos a salir de la pobreza. El problema no es la riqueza, el problema es la pobreza y por lo tanto esa hay que eliminarla, hay que combatirla y hay que producir toda clase de iniciativas que produzcan la posibilidad de mejores días para todos los ciudadanos de América Latina. Es un mercado de más de 660 millones de habitantes que definitivamente tendríamos que empezar primero a articularnos todos nosotros y empezar una verdadera tarea de mercado entre nuestros países que están muy cercanos y posteriormente hacia el mundo. Ahora, ¿cuál desarrollo es posible en las condiciones que estamos en pleno siglo XXI? Si vamos a la historia, en los años 60, los años 70, se debatía sobre si desarrollo o dependencia. Entonces se debatía con la CEPAL principalmente, pero bueno, de diferentes ideologías daban su postura al respecto. ¿Y cuál era la teoría? Bueno, si no nos desarrollamos vamos a ser dependientes o vamos a seguir siendo dependientes. Y el desarrollo principalmente era lograr desarrollo capitalista en lo industrial, ¿no? Y poder hacer la transición hacia la industria pesada, que algunos países la pudieron hacer, como Brasil, pero otros como Argentina no. Por ejemplo, nos quedamos en la línea blanca, por ejemplo, con los gobiernos que más llegaron, o las automotrices, como el peronismo o el frondicismo. Hoy en día, ¿qué desarrollo es posible? Cuando se habla de desarrollo para América Latina, ¿se piensa en el desarrollo industrial o se piensa en el desarrollo agrario o agroindustrial, pero en definitiva beneficiar al sector que mejor está, independientemente de lo que diga la teoría? El capital liberal es el que tiene que implementarse en nuestros países desde la perspectiva de que siendo 41 millones de ciudadanos de América Latina que estamos desplazados a nivel de migración, y por supuesto son los que generan a través de sus remesas más de 155 mil millones de dólares en
retorno a los países, producto del trabajo de esos hermanos que viven y trabajan fuera. Entonces, por lo tanto, quiere decir que más que la inversión extranjera directa, llega el trabajo duro de los ciudadanos que deciden migrar por la falta de oportunidades en cada uno de nuestros países. Por lo tanto, entonces tenemos que cambiar el sistema productivo a un sistema que defina un cambio de la matriz productiva desde el punto de vista de que la materia prima como producción ya tiene que cambiar o migrar a un nuevo estatus, que es el de incorporar valor a la producción agroproductiva, a la de servicios y por supuesto también a la de materia prima. ¿Puede existir alguna suerte de protección para el desarrollo de la industria o la considerás que no serviría para las circunstancias que hoy tiene Latinoamérica, ¿no? Y los países subdesarrollados? El proteccionismo no es positivo desde ningún punto de vista, porque los países se manejan en función de intereses. Los intereses que tiene cada uno es venderle al otro lo más posible. Por lo tanto, no podemos solamente pensar que nuestros países tengan opción de desarrollarse en la medida que exportemos la mayor cantidad de productos, sino también tiene que estabilizarse o equilibrarse con la importación que proviene de aquellos mercados que nos compran o nuestros socios comerciales más importantes. En el caso de Ecuador, Estados Unidos y Colombia son los que más nos compran, pero a su vez son a quienes más vendemos. Entonces, por lo tanto, esa es una suerte de círculo virtuoso que genera dentro de los intereses económicos de esas comunidades, pues definitivamente un incentivo para poder seguir en esa relación. Lo propio tiene que pasar entre países nuestros, y me refiero a los países limítrofes y adicionalmente a todos los países que forman parte de Sudamérica. Tenemos un mercado potencial de 120 millones de ciudadanos en todo Centroamérica, y quiere decir que en Sudamérica tenemos como 400 y pico de millones, que por supuesto ese es un gran potencial para empezar a definir cuál es la estrategia de comercialización, en qué productos potencialmente hacemos que la vocación territorial ponga sus mayores esfuerzos para efectos de tener la mayor cantidad de ingresos en divisas. Pero además tenemos que incorporar a este proceso tecnología. Es decir, nosotros estamos rezagados con respecto a Europa o a Estados Unidos justamente por aquello. Ellos tienen el control. Si ustedes suman las economías de esos países, que definitivamente son las que conforman el grupo G8, pues ellos son los que ponen las políticas, debido a que nosotros no somos capaces de organizarnos en nuestros territorios, en nuestra región, para efectos de ser una presión absoluta en los mercados internacionales de mayores capitales. Y además de eso tenemos que abrir también a la inversión extranjera y retener la inversión local con incentivos. Bien. No quería dejar de preguntarte por último algo que se está debatiendo en la Argentina. Milei ya lo adelantó, vamos hacia la dolarización. Yo por el momento no la veo porque me parece que no están dadas las condiciones necesarias, no tenemos ni las reservas en dólares necesarias como para dolarizar, pero bueno, dicen los de Milei que en algún momento se va a dolarizar, quizá no ahora, pero más adelante. Y te lo pregunto porque en Ecuador desde hace bastante tiempo allí funciona el dólar como moneda oficial. ¿Cómo ves la situación de Argentina en este sentido? ¿Pensás que se puede dolarizar? Y si ves positiva o no, si ha sido positiva o no la dolarización para el Ecuador en estos años, si le ha ayudado al progreso o no. La mejor decisión que tomó el Ecuador en el gobierno del señor Yamil Maguad es dolarizar la economía, en la medida de que veníamos de una hiperinflación con un fenómeno del Niño muy agravado, y adicionalmente a eso las importaciones y exportaciones habían disminuido, por lo cual tuvimos que proceder a default en la deuda externa, y eso posibilitó que generemos los suficientes recursos para que Estados Unidos, en el señoraje inicial, pues nos de la cantidad de dólares que definían nuestra economía. Entonces nuestra economía tenía aproximadamente 9.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Posteriormente a ello, en el lapso de 6 años, crecimos en nuestra economía porque creció la inversión, el ahorro, la confianza, y la clase media y la clase
pobre, empezó a generar consumos importantes y generación de empleo. Por lo tanto, esa etapa de nuestra vida política y democrática fue la de mayor auge. Llega el 2017, con un nuevo gobierno de corte socialista, y él no puede salir de la dolarización porque la única cosa más popular que cualquier político es la dolarización en el Ecuador. Estamos 24 años disfrutando de esta muy buena decisión, que por supuesto además vino acompañado de la firma de paz con el Perú, y por ello, además de otros factores, pues definió que la población se empodere y ahora tenga el 90% de aceptación en todas y en todos los hogares de cada una de las provincias y jurisdicciones territoriales del Ecuador. Yo le diría a la Argentina y al presidente Milei que dolarizar es una de las mejores soluciones que puede optar el pueblo argentino, en la medida de que el esfuerzo y el sacrificio inicial de pocos meses va a determinar que en el lapso de un año, que es lo que nos costó a nosotros, pues la economía empieza a tener un real rumbo de certezas en todos los ámbitos, y por lo tanto, entonces, si una experiencia positiva como la nuestra de 24 años, así como la de El Salvador y Panamá, que es mucha más antigua, pues dan la medida clara de que no hay que tener esos temores absurdos en función de narrativas que lo que crean es temores infundados. Yo sí creo que este momento están dándose las condiciones, y veo que han bajado la inflación en términos importantes. Nosotros teníamos una hiperinflación que bajó definitivamente a menos de 40%, y por supuesto ahora tenemos una inflación que no llega ni al 2% acumulada. Por lo tanto, el peor impuesto que puede tener una sociedad es justamente una inflación alta, y el momento que tú disminuyes o eliminas esa amenaza, empiezan todos los factores económicos y por supuesto el mercado libre a generar sus propios resultados positivos para que la economía empiece a crecer, pero que se empiece a producir un desarrollo económico en cada uno de los territorios con la confianza y la certeza. Es decir, nosotros vamos a seguir manteniendo esa posición, pero claro, hay otras opciones que estamos planteando también, como es el tema de tener como reserva el patrón oro, que no está mal, y en una economía dolarizada simplemente lo fortalecerá. Bien. El evento de que Argentina, conjuntamente con su gobernante y la población, tengan claro que lo que tienen que hacer es definir una estrategia para todos en un pacto fiscal, en un pacto nacional, vayan por este proceso. Muchas gracias por la comunicación, Galo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio, y a la orden cuando ustedes dispongan. Adiós.